El teléfono sonó a la 1:47 de la madrugada. Recuerdo la hora exacta, porque llevó 1 hora mirando el ventilador de techo, como hacen los viejos cuando el sueño deja de ser un amigo y se convierte en un extraño que solías conocer. Mi esposa Anita respiraba despacio a mi lado. Ese tipo de respiración lenta que significa que está profundamente dormida. Y casi lo dejo sonar. Número equivocado. Pensé que algún muchacho llamando por accidente desde su bolsillo. Luego vi el nombre en la pantalla y el pecho se me congeló antes de que mi cerebro reaccionara. Mateo, mi nieto. Contesté al tercer tono y él ya estaba llorando. No el tipo de llanto con hipo que tiene un niño pequeño por una rodilla raspada. Del otro tipo, ese donde el cuerpo olvida respirar entre palabra y palabra. Abuelo Rogelio. Abuelo, ¿estás despierto? Me senté tan rápido que mi espalda hizo un ruido como el de una puerta desprendiéndose de su marco. Aquí estoy, hijo. Aquí mismo estoy. ¿Qué pasa? Estoy en el Hospital del Carmen, el que está pasando la carretera 12. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Hubo una larga pausa. Podía escuchar algo detrás de él. Ese pitido suave que solo se escucha en los hospitales. Y el localizador de alguien sonando al fondo del pasillo. Estaba susurrando. Esa fue la parte que más me asustó. Un niño de 12 años no susurra en un hospital a las 2 de la mañana, a menos que tenga miedo de que alguien lo escuche. Mi brazo está roto. Dijeron que se rompió en 2 partes. Mi mamá está abajo llenando papeles. Abuelo, te escucho. Tómate tu tiempo. Abuelo, él dijo que me caí del porche. El señor Cruz dijo que me caí del porche intentando bajar un disco volador del techo. Pero no fue así. Abuelo, de verdad no fue así. Me agarró de la muñeca, me la torció y me lanzó contra el costado de la camioneta. Y mi mamá no. Ella no me está creyendo. Le dijo a la enfermera la misma historia que él contó. Le dijo a la enfermera que me caí. Quisiera decirte lo que pasó por mi cabeza en ese instante, pero no estoy seguro de poder hacerlo. No hay una palabra limpia para describirlo. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno y toda la casa se hubiera enfriado de golpe. Conocí a Cruz Medina desde hacía 2 años. Se había casado con mi hija Leonor. La primavera pasada en un terreno rentado cerca del río, con una carne asada y un equipo de sonido. Le había estrechado la mano, le había servido pavo en la cena de acción de gracias. Me dije a mí mismo, esto es lo que tu hija quiere, y te callas la boca sobre lo que no te gusta, porque eso es lo que hacen los padres de hijas adultas. Pero este es el asunto de tener 67 años. Has escuchado muchas voces en tu vida. Has escuchado a niños mentir sobre galletas, a hombres adultos mentir sobre dinero y a políticos mentir sobre todo. Y aprendes, si prestas atención, que hay un sonido que hace una persona cuando está diciendo la verdad y al mismo tiempo está aterrorizada. No se parece a ningún otro sonido. Mi nieto estaba haciendo ese sonido. Mateo, escúchame con atención. Quiero que te quedes exactamente donde estás. No le digas a nadie que me llamaste. No digas ni una palabra sobre esta conversación. Me voy a subir a la camioneta y voy para allá ahora mismo. ¿Me entiendes? Está bien. ¿Estás en un cuarto tú solo? Me pusieron en una camilla separada por una cortina. Dijeron que el doctor quiere hablar con mi mamá a solas antes de ponerme el yeso. Eso fue lo segundo que me congeló. El doctor quería hablar con ella a solas. Los médicos no hacen eso a menos que hayan visto algo que no les gusta. El Hospital del Carmen, pasando la 12. Estoy a 40 minutos. Aguanta, hijo, abuelo. Sí, él está aquí. Él nos trajo. Está en la sala de espera con mi mamá. Le dije que lo amaba. Colgué y me quedé sentado en la orilla de la cama en calzoncillos. Y por unos 10 segundos no pude hacer que mis manos reaccionaran. Anita se había despertado a mitad de la llamada. No hizo preguntas, solo me miró a la cara. Empezó a ponerse una bata y a decir, ¿qué pasa, Rogelio? ¿Qué pasa? Cuando se lo conté, no jadeó ni lloró. Ha sido enfermera durante 38 años. Se quedó muy callada.
y ese silencio suyo es más peligroso que la ira de la mayoría de la gente. Llévate mi teléfono también, dijo ella, en caso de que el tuyo se apague. Y Rogelio, dime, no le pongas las manos encima, sin importar lo que veas cuando llegues allá. No le pongas las manos encima. Necesitamos que esto se haga bien. Salí del fraccionamiento con el motor de la camioneta todavía frío y no tengo ningún recuerdo de los primeros 15 kilómetros. Ninguno. Volví en mí cerca de una gasolinera en el límite del municipio. Iba a 140 en una zona de 90, aferrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos tenían el color de un hueso viejo. Me obligué a bajar la velocidad. Repasé mentalmente cada cena, cada cumpleaños, cada tarde de domingo que Cruz había pasado cerca de mi nieto, y empecé a ver cosas que antes no me había permitido ver. Mateo estremeciéndose cuando Cruz estiraba la mano para alcanzar la sal. Mateo quedándose callado cuando Cruz entraba a una habitación. Aquel verano en que Mateo solía nadar como un pez y de pronto ya no quiso quitarse la playera en la laguna. La forma en que había empezado a morderse el interior de la mejilla al comer. Un pequeño tic, un hábito nervioso que no tenía cuando era más chico. Me había dado cuenta de todo eso y me dije a mí mismo, tiene 12 años. Los niños cambian, se vuelven reservados con sus cuerpos. No es asunto mío. Tuve un sabor amargo en la boca durante todo el trayecto y no era por el café. Llegué al Hospital del Carmen a las 2:31. Lo sé porque miré el reloj del tablero y me obligué a memorizar el número, porque Anita me había dicho por teléfono, anota cada hora, anota cada detalle. Esto va a importar después. Me estacioné en el área de urgencia. Entré por las puertas corredizas y la mujer del mostrador me preguntó a quién venía a visitar. Le dije, a mi nieto, Mateo Herrera. Ella buscó algo en su pantalla. Me dijo que la familia estaba en la camilla 7 y que llamaría a alguien. Pasé por la sala de espera en el camino y ahí fue cuando los vi. Leonor estaba sentada en una de esas sillas de plástico que todo el mundo odia, encorvada, abrazándose el estómago como si tuviera frío, y Cruz estaba a su lado, recostado, con un tobillo sobre la otra rodilla, mirando su teléfono, su hijastro de 12 años arriba, con un brazo roto en 2 partes, y él revisando su teléfono como si estuviera esperando a que le cambiaran el aceite a su carro. Levantó la vista cuando pasé. Me sonrió, una sonrisa amplia, despreocupada. El tipo de sonrisa que un hombre practica frente al espejo. ¿Qué tal, Rogelio? Gracias por venir. El chamaco se dio un golpe muy fuerte. Obligué a mi boca a hacer algo que espero se pareciera a una sonrisa de vuelta. ¿Dónde está Mateo? En la camilla 7. Todavía están esperando al del yeso. Leonor me miró. Tenía los ojos rojos y la boca le temblaba. Mi hija, mi única hija, de 41 años, mirándome como si tuviera 9 y hubiera roto un florero. Quería agarrarla, sacudirla y decirle, ¿por qué no le crees? ¿Por qué no le crees a tu propio hijo? ¿Qué te pasa? Pero la voz de Anita estaba en mi cabeza. No lo empeores, no muestres tus cartas. Haz esto bien. Voy a sentarme con él un momento, mi amor. Está bien, papá. Pasé al lado de Cruz y sentí su mirada en la nuca. Durante todo el trayecto por el pasillo, Mateo estaba sentado en la camilla de la sección 7, con el brazo derecho inmovilizado en una especie de férula azul provisional, y su rostro tenía el color de la leche descremada. Tenía los ojos enormes. Cuando me vio, intentó mostrarse valiente, pero la barbilla le empezó a temblar. Crucé la habitación y le puse la mano en la nuca, como se hace con un niño muy pequeño, de la forma en que solía hacerlo cuando tenía 3 años y le daba miedo el desagüe de la tina, y él simplemente se apoyó contra mi pecho sin hacer un solo ruido. Temblaba, no lloraba, solo temblaba. Aquí estoy, le dije. Aquí estoy, hijo. No me voy a ningún lado. Después de un minuto se apartó, miró hacia la cortina y susurró. ¿Mi mamá te vio entrar? Sí. ¿Él también? Sí. Su rostro hizo algo que nunca he olvidado. Se hizo más viejo, ahí mismo, en la camilla,
Envejeció unos 5 años en 2 segundos y dijo muy bajito: va a saber que te llamé. No va a hacer nada esta noche, te lo prometo. No me voy de este hospital hasta que tú te vayas. La cortina se movió y entró un doctor, un tipo joven, de unos 30 y tantos años, con lentes y una barba que intentaba dejarse crecer, pero que no terminaba de cerrarle bien. Traía una tabla con papeles y esa expresión de cautela que tiene el personal médico cuando algo no les cuadra y están tratando de descifrar cómo decirlo. ¿Es usted de la familia? Soy su abuelo, Rogelio Herrera. La madre es mi hija. Señor Herrera, soy el doctor Alanís. Escuche, ¿puedo hablar con usted un momento afuera? Le di una palmadita a Mateo en la rodilla y le dije que volvería en 30 segundos. Seguí al doctor unos 3 metros por el pasillo hasta un pequeño rincón con una máquina de café que hacía un ruido como de refrigerador viejo. El doctor Alanís miró por encima de mi hombro una vez. Luego me miró a mí. Habló en voz muy baja. Señor, voy a hacerle una pregunta y me gustaría una respuesta honesta. ¿El niño está en un hogar seguro? Solté un aire que no sabía que había estado conteniendo. ¿Qué fue lo que vio? El patrón de la fractura. La historia no coincide con la lesión. Un niño que se cae de un porche y aterriza sobre su brazo sufre un tipo de ruptura. Mateo tiene una fractura espiroidea en el radio y una fisura en el cúbito. Las fracturas espiroideas ocurren cuando se tuerce el hueso. No ocurren por caídas. También veo 2 moretones amarillentos en la parte superior del brazo con la forma de un agarre de mano y un moretón más viejo en las costillas que está en una etapa de curación que no coincide con nada de lo que pasó esta noche. Estoy obligado por ley a reportar esto, señor Herrera. Ya me estoy comunicando con el Departamento de Protección Infantil y solo quiero saber a qué me enfrento cuando regrese allá adentro. Sentí que los ojos se me calentaban. No lloro con facilidad. No había llorado frente a otro hombre desde el funeral de mi propio padre en 1998, pero te aseguro que, de pie frente a ese joven doctor con su mala barba, tuve que mirar las losetas del techo y apretar la mandíbula para mantener el rostro firme. Me dijo por teléfono hace 20 minutos que su padrastro hizo esto. Le torció el brazo y lo lanzó contra el costado de una camioneta. Su madre, mi hija, está repitiendo la historia del padrastro. Creo que ella también le tiene miedo, hijo. Creo que no me di cuenta. Creo que no me he dado cuenta durante mucho tiempo. El doctor Alanís asintió lentamente. Está bien, de acuerdo. Esto es lo que va a pasar. Voy a dejarlo internado esta noche bajo observación. Eso nos da tiempo. El servicio social va a enviar a alguien en menos de 1 hora. Quiero que se quede con él. No deje que el padrastro vuelva a entrar a esa habitación. ¿Me entiende? Para mí usted es ahora su tutor de apoyo registrado hasta que alguien con una placa me diga lo contrario. Sí, señor, y señor Herrera. Dígame, está haciendo lo correcto. Muchos abuelos en su situación ni siquiera contestan el teléfono. Regresé a la camilla, cerré la cortina detrás de mí. Mateo miraba la abertura de la cortina como si estuviera esperando a un lobo. El doctor lo sabe, le dije. Él lo vio. Ya llamó a las autoridades. Van a enviar a alguien. Empezó a llorar entonces, en silencio. Las lágrimas simplemente le brotaban de ambos ojos. Se limpió la nariz con su brazo sano y dijo: va a estar muy enojado con ella, con tu mamá, conmigo, por haber hablado. Me dijo que si yo hablaba, le diría a mi mamá que yo estaba mintiendo y ella le creería a él porque él es el esposo y yo solo soy un niño, y que así es como funcionan las cosas en una casa. Dijo que así es como funcionan las cosas en una casa. Me senté en el banco con ruedas. Hice que mi voz sonara lo más firme posible. Mateo, mírame. Quiero que me lo cuentes todo desde el principio. Desde la primera vez. No me importa lo pequeño que creas que sea. Quiero saberlo, porque esta noche, todo eso se acaba esta noche. Me miró durante un largo rato. Creo que estaba decidiendo si yo era real, si iba a estar allí por la mañana, si los hombres adultos cumplen sus promesas. And then he started talking.
y entonces empezó a hablar. Y lo que salió de ese niño durante los siguientes 20 minutos fue lo peor que he tenido que escuchar en toda mi vida. No voy a repetir todo aquí. Parte de eso no me corresponde a mí contarlo, pero les diré la forma que tenía. Había comenzado hacía 1 año y medio. Detalles pequeños. Un jalón en la nuca si Mateo no contestaba lo suficientemente rápido. Un golpe con los dedos en la oreja durante la cena. Luego, mantenerlo bajo el chorro de agua fría de la regadera por no tender su cama. Luego, dejarlo encerrado afuera en el porche trasero en pleno noviembre, en playera durante 2 horas, porque olvidó darle de comer al perro. Cruz era muy cuidadoso. Mi nieto dijo que nunca dejaba marcas donde se pudieran ver. Le pegaba en la nuca, donde el cabello lo cubría. Le apretaba la parte superior de los brazos. Usaba el marco de la puerta. Presionaba a Mateo contra el marco con el antebrazo cruzado sobre la garganta solo por 1 segundo, el tiempo justo, y nunca quedaba nada que se pudiera señalar. Y tenía una regla. La regla era: tu mamá ya ha pasado por suficiente. No le cargues más la mano. Esa era la correa. Esa era toda la correa. Un niño de 12 años que ama a su madre y la vio fascisar por un divorcio difícil de su padre biológico 3 años atrás, y 1 año duro de andar sin dinero, y 1 año duro de estar sola. Y de pronto entra este hombre encantador y la hace reír de nuevo, y ese niño se aguantará lo que sea, antes de cargarle más la mano a su madre. Esta noche, Mateo dijo que había llegado de la escuela con un 7 en un examen de matemáticas. Cruz había estado tomando desde el almuerzo. Cruz quiso ver el examen. Mateo se lo entregó. Cruz dijo las palabras: no importa. Lo que importó fue que agarró a Mateo de la muñeca derecha y la torció, y cuando Mateo gritó, Cruz lo lanzó de lado contra el costado de su camioneta, con suficiente fuerza como para romperle una costilla si hubiera golpeado de otra forma. Pero en su lugar, el brazo recibió la mayor parte del impacto, y el brazo cedió. Lo que me destrozó, la parte que me llevaré a la tumba, fue lo que Mateo dijo después. Grité por mi mamá. Ella estaba adentro. Grité su nombre y no salió. Y creo que me escuchó. Abuelo, creo que me escuchó y se quedó adentro. Tuve que ponerme de pie. Tuve que darme la vuelta y mirar la pared por 1 segundo. Porque si lo hubiera mirado en ese momento, con lo que tenía dibujado en el rostro, lo habría asustado más de lo que ya estaba. Apoyé ambas manos en la pared. Me obligué a contar hasta 10. Me obligué a pasar el trago amargo. Cuando me di la vuelta otra vez, le dije: tu mamá está enferma, hijo. No enferma del cuerpo, enferma de la mente. Él le hizo algo a su forma de pensar. Eso no es lo mismo que no quererte. ¿Me escuchas? No te pido que la perdones todavía. Te estoy diciendo lo que sé que es verdad. Tu madre te ama. Algo no está bien con ella en este momento, y lo vamos a solucionar. Pero la primera parte para solucionarlo es que no vas a volver a esa casa esta noche. No vas a volver a esa casa mañana. Te vienes a la casa conmigo y con tu abuela, y él no va a poner un pie en nuestra entrada. ¿Me crees? Me miró durante un largo rato. Luego me dio un asentimiento. Solo uno. Eso fue suficiente. 40 minutos más tarde llegó la trabajadora social. Su minera, la señora Latorre, y tenía más o menos mi edad, cabello canoso recogido en un chongo estricto. El tipo de mujer que claramente había visto lo peor de la condición humana más de una vez y, aún así, decidía seguir presentándose a trabajar. Habló con Mateo a solas durante media hora. Luego habló conmigo. Después subió a la sala de espera y le pidió a Leonor que bajara. No invitó a Cruz. Observé la cara de Cruz desde el final del pasillo cuando eso ocurrió. Para entonces ya llevaba casi 3 horas esperando. Había estado tomando el café quemado de la máquina y fingiendo revisar su teléfono. Pero yo lo había estado vigilando de reojo, y te aseguro que ese hombre no había mirado realmente su pantalla en más de 1 hora. Estaba sudando a lo largo del nacimiento del cabello, y cuando la señora Latorre pasó a su lado y llamó únicamente a Leonor, él se puso de pie. Soy su esposo, soy su padrastro,
Yo también voy. La señora Latorre ni siquiera disminuyó el paso. Señor, tome asiento. Hablaremos con usted por separado. Tengo derecho, señorita. Ella lo dijo de la forma en que lo dice una maestra de jardín de niños con 40 años de experiencia. Sin levantar la voz, sin perder el paso, él se sentó, pero antes de sentarse, sus ojos me encontraron al final del pasillo. Él me miró y yo lo miré a él. And I want to tell you, I have stared down some men in my life. I sold construction equipment for 31 years, and I have stared down men who could have broken me in half. None of them ever scared me the way that man scared me in that hallway. No por lo que pudiera hacerme a mí, sino por lo que ahora entendía que le había estado haciendo a un niño de 12 años en la intimidad de una casa en la que yo era bienvenido. Hice un pequeño gesto con la mano. Dejé que lo viera. Toqué la pared 2 veces con 2 dedos. No sé por qué. Algo viejo y tonto. Como un hombre que golpea el costado de unas cercas que está a punto de saltar. Él lo entendió. Entendió exactamente lo que significaba. Se sentó y no volvió a mirarme. Lo que Leonor le dijo a la señora Latorre, en los siguientes 20 minutos lo supe más tarde, por partes, a lo largo del año siguiente, en parte por el reporte de la señora Latorre y en parte por la propia Leonor, cuando finalmente estuvo lista para hablar. En resumen es esto, ella lo sabía, no todo, no lo peor, pero sí lo suficiente. Sabía que él era rudo con el niño, se había dicho a sí misma que era disciplina, que Mateo necesitaba un hombre en la casa, que ella había sido demasiado blanda con él después del divorcio. Se había dicho a sí misma muchas cosas. Se las decía en el orden exacto en que Cruz la había entrenado para decírselas. La noche del brazo roto, escuchó a su hijo gritar. Estaba en el cuarto de lavado. Se quedó muy quieta, con una toalla mojada en las manos, y contó hasta 30. Y luego salió por la puerta trasera y vio a su hijo en el suelo, sujetándose el brazo, y a Cruz parado sobre él, diciendo que se había caído del porche, intentando alcanzar el disco volador. Trae las llaves de la camioneta. Ella dijo que sí, trajo las llaves y luego, en el Hospital del Carmen, sentada frente a una trabajadora social que la miraba sin juzgarla, pero tampoco con paciencia, mi hija Leonor se llevó las manos a la cara y pronunció la frase que abrió la puerta. Dijo, creo que he sido una cobarde durante mucho tiempo. Ese fue el comienzo. Esa frase de ahí, les contaré el resto rápido porque lo demás es principalmente papeleo y el lento engranaje de gente decente haciendo su trabajo. El municipio emitió una orden de protección de emergencia antes del amanecer. Mateo no volvió a esa casa. Mateo se vino a casa conmigo y con Anita, y se quedó en nuestra habitación de huéspedes, la cual desde entonces empezamos a llamar su cuarto, durante 11 meses. Cruz fue arrestado 2 días después en su lugar de trabajo, frente a muchos de sus compañeros, algo que no les voy a mentir diciendo que no disfruté enterarme. Fue acusado de abuso infantil grave, y las lesiones anteriores le dieron al fiscal del distrito los elementos suficientes para acusarlo de algo más que solo el brazo roto. El proceso tomó 14 meses. Se declaró culpable 3 semanas antes de que el caso llegara a un jurado. Le dieron 7 años, fuera en 4 si se comporta. Algo por lo que yo apostaría un riñón a que no lo hace. Ahora su nombre figura en un registro. No puede acercarse a menos de 150 metros de mi nieto por el resto de su vida. Leonor se mudó con nosotros los primeros 6 meses. Asistió a un programa 3 días a la semana, luego 4. Empezó a ver a un terapeuta especializado en control coercitivo, un término que yo no sabía que existía a mis 67 años y sobre el cual desde entonces he leído 3 libros. Ella y Mateo tuvieron algunas sesiones juntos con un terapeuta familiar. La primera fue la cosa más difícil que cualquiera de nosotros haya hecho jamás. Ella le pidió perdón con todo su cuerpo. Le dijo que lo había escuchado gritar, que se había quedado en el cuarto de lavado y que cargaría con eso por el resto de su vida. Y él, mi nieto de 12, le dijo que la perdonaba.
No con esas palabras, sino con las palabras de un niño de 12 años. Le dijo: «Sé que él te hacía sentir chiquita, mamá. Sé lo que se siente». Y la abrazó, y ella se desmoronó por completo. Yo me salí al porche, porque hay cosas que los abuelos no deben ver. Han pasado casi 3 años desde la noche de aquella llamada. Mateo tiene 15 años ahora. Es alto, más alto que su madre. Toca la trompeta en la banda de la escuela, algo que yo nunca habría podido predecir, y es el tipo de muchacho de 15 años que todavía abraza a su abuela en público. Lo que te dice, todo lo que necesitas saber sobre si va a estar bien, va a estar bien. Todavía tiene noches difíciles a veces, todavía se estremece con ciertos ruidos. Todavía no le gusta estar en habitaciones pequeñas con hombres que no conoce. Estamos trabajando en todo eso, pero va a estar bien. Leonor lleva 2 años sobria de un problema con la bebida que había comenzado en secreto en el último año de su matrimonio con Cruz, del cual yo tampoco sabía nada, y sobre el cual ella ha sido muy clara y honesta desde entonces. Compró una casa pequeña a 20 minutos de la nuestra. Mateo divide su tiempo. Ahora tiene 2 hogares, cuando antes no tenía ningún lugar donde estar a salvo, y ambas casas tienen mi número de teléfono en el refrigerador escrito con marcador rojo con las palabras: «Llama a cualquier hora del día o de la noche. No necesitas dar razones, no se harán preguntas, porque esa es la regla en esta familia de aquí en adelante. Quiero decir unas cuantas cosas antes de despedirme, y quiero decirlas como un hombre que casi no contesta el teléfono, como un hombre que casi se da la vuelta y lo deja sonar, que casi se dice a sí mismo que era un número equivocado, que casi se queda dormido, mientras ocurría lo peor a las personas que más amaba. Lo primero, si un niño te dice algo, un nieto, el hijo de un vecino, una sobrina, un niño al que entrenas, si un niño te dice algo, y hay siquiera la mitad de una probabilidad de que sea verdad, le crees primero y haces preguntas después. El costo de creerle a un niño que está mintiendo es un poco de vergüenza y una conversación incómoda. El costo de no creerle a un niño que está diciendo la verdad es lo que estuvo pasando en la casa de mi hija durante 1 año y medio, mientras yo me sentaba a su mesa a comer puré de papas y no me preguntaba por qué el niño ya no hablaba. Lo segundo, un hombre que lastima a un niño casi siempre le está haciendo algo también al otro adulto en la casa. La está achicando. Está reescribiendo su memoria. La está haciendo dudar de sus propios oídos. Si tienes una hija, una hermana o una amiga que se ha vuelto más silenciosa y pequeña desde que conoció a un hombre nuevo, eso no es cualquier cosa. Eso es información. Tómala en serio. No asumas que ella te lo diría si fuera algo malo. Todo el propósito de lo que él le hace a ella es asegurarse de que no pueda decírtelo. Lo tercero, y esto es lo más difícil, mira a los niños de tu propia familia. Míralos de verdad, no de la forma en que miran los abuelos, que es una especie de mirada tierna y orgullosa. Míralos como lo haría un extraño. ¿Están más delgados que la Navidad pasada? ¿Se sobresaltan? ¿Se quedan callados cuando cierto adulto entra a la habitación? ¿Han dejado de hacer algo que solía encantarles? ¿Se están cubriendo partes del cuerpo que antes no cubrían? Estas no son cosas pequeñas. Estas son alarmas. Un niño no puede hacer sonar la alarma por sí mismo. Alguien mayor tiene que escucharla sonar y caminar hacia el ruido. Yo casi no lo hago. Casi me quedo dormido. La única razón por la que les estoy contando esta historia esta noche, la única razón por la que mi nieto está allá arriba en nuestra habitación de huéspedes en este momento, durmiendo con un perro a sus pies, es porque a la 1:47 de la mañana de un martes de octubre, mi teléfono sonó y yo contesté. Ese es todo el margen. Así de delgado era el margen entre la familia que tengo ahora y la familia que habría tenido. Así que les voy a pedir un favor antes de despedirme. Esta noche o mañana, en algún momento de esta semana, llamen a alguien. Llamen a un niño de su familia con el que no hayan hablado en un tiempo. Llamen a una hija adulta que haya estado muy callada por teléfono últimamente.
Llamen a una hermana cuyo nuevo novio no les agrada y no pueden explicar del todo por qué. No lo hagan algo importante. No den un discurso. Solo pregunten cómo están y luego cállense y escuchen. Escuchen lo que no se está diciendo. Escuchen la pausa. Escuchen la parte donde casi dicen algo y luego cambian de tema. Esa pausa es toda la historia. Esa pausa fue mi nieto durante 1 año y medio. Soy Rogelio. Tengo 67 años. Soy abuelo. Y casi me quedo dormido durante la llamada telefónica más importante de mi vida. Les digo esto para que ustedes no se queden dormidos durante la suya. Gracias por escuchar. Abracen a su gente esta noche. He pensado en esa noche más veces de las que puedo contar. El trayecto al Hospital del Carmen. La expresión en el rostro de Leonor en esa sala de espera. El sonido que mi nieto hizo por teléfono cuando no estaba seguro de si yo le creería. Y cada vez regreso a la misma dura verdad. Nada en esta historia ocurrió por accidente. Cada parte de ella fue causada por algo anterior y cada parte causó algo posterior. Cruz no le rompió el brazo a mi nieto porque hubiera perdido los estribos un martes por la tarde. Se lo rompió porque durante 1 año y medio nadie le había dicho que no. Había tanteado el terreno con un golpe en la oreja y nadie lo había detenido. Había escalado a un jalón en la nuca y nadie lo había detenido. Había escalado a un jalón en la nuca y nadie lo había detenido. Cada pequeña crueldad que quedaba sin respuesta era un permiso para la siguiente. Así es como siempre funciona. Un hombre así no se despierta siendo violento un día. Lo construyen lentamente todos los adultos a su alrededor que miran hacia otro lado. Me incluyo en eso. Me senté a su mesa en acción de gracias. Noté que Mateo se quedaba callado y me dije a mí mismo que no era asunto mío. Esa fue mi contribución. He tenido que hacer las paces con eso. Y la forma en que hice las paces fue decidiendo que nunca volvería a mirar hacia otro lado, frente a un niño mientras siga respirando. Lo que salvó a mi nieto al final no fue la suerte. Fueron 3 cosas. Y quiero que mis hijos y nietos recuerden estas 3 cosas mucho después de que yo me haya ido. La primera es la decencia. Mateo tuvo un doctor esa noche que pudo haber firmado la autorización del yeso e irse a su casa. Y en su lugar, el doctor Alanís decidió hacerle una pregunta difícil a un extraño en un pasillo. Eso es lo que hace un hombre decente cuando nadie lo está mirando. La segunda es la astucia. Mi esposa Anita, en los primeros 30 segundos, me dijo: anota cada hora, no le pongas las manos encima, haz esto bien. Ella pensó con claridad mientras yo todavía estaba temblando. Pensar con claridad en una crisis no es un don con el que se nace. Es algo que construyes leyendo, escuchando y prestando atención a cómo funciona realmente el mundo. Para que cuando llegue la peor noche de tu vida, tengas algo de dónde echar mano además del pánico. And the third is grit. Leonor is the one who shows me this one. She had to sit in a room and admit she had been a coward. She had to spend 2 years rebuilding a mind that another person had spent 2 years tearing down. She had to apologize to her own son and then earn his trust back one small Tuesday at a time. That takes a kind of stubbornness that most people never have to find in themselves. And I am prouder of my daughter today than I have ever been of anyone. Si no te quedas con nada más de este viejo esta noche, quédate con esto. Sé decente cuando nadie esté mirando. Mantén la cabeza fría para poder actuar cuando de verdad importe. Y cuando te caigas, levántate, porque la gente que te ama te está mirando para aprender cómo se hace.